protestas de diferentes sectores. Nos acompaña en el análisis José Luis Bedregal, analista, para justamente conversar de estos temas. José Luis, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia, a los seguidores del programa, estoy a tus órdenes. Bien, en las redes sociales circula un video de amenazas. El Tribunal Supremo de Justicia se ha referido sobre el tema. Escuchemos. Al pueblo boliviano queremos advertirles que si Evo Morales no participa de las elecciones, no habrá elecciones en este país. Esta advertencia va para el gobierno realizarse, el traidor, para el Tribunal Supremo Electoral, para el Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Constitucional y para todas las personas que estén tratando de evitar que nuestro líder Evo Morales sea candidato, porque Evo Morales es el candidato del pueblo boliviano. Bien, en relación al video que hemos proyectado el día de hoy, queremos hacerles conocer que como máxima instancia de la justicia ordinaria vamos a hacer prevalecer la institucionalidad a la cual hoy representamos. Para ello, concluyendo esta conferencia, estamos yendo a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra presuntos autores para que se inicien las investigaciones correspondientes, tomando en cuenta además que, de acuerdo a los reportes que tenemos de inteligencia, tendríamos ya identificadas las personas que estarían detrás de este acto subversivo, tratando de intimidar y amenazar una institución constitucionalmente establecida, una institución que no responde a intereses políticos, que únicamente nos debemos a la voluntad del soberano, a la voluntad del pueblo boliviano. Decirle a estos aprendices de dictadores, a estos subversivos, que nosotros no nos corren con la vaina del sable, nosotros estamos acá para hacer respetar la institucionalidad y la democracia. Decirle al pueblo boliviano que nuestro compromiso una vez más es con la democracia de nuestro país. Nuestra postura institucional está en resguardo justamente a las elecciones que se deben realizar el 17 de agosto. Eso es innegociable para nosotros como instancia de la justicia ordinaria, como un órgano del Estado, pero además exigiendo que se respeten las facultades que cada órgano del Estado tiene. Respaldamos a cada una de las instituciones que está cumpliendo su tarea, su labor, y que en este momento también están siendo hostigadas y amenazadas por gente que pretende generar violencia en el país. Exhortamos a quienes tienen la labor de prevalecer el orden constitucional, a la Fiscalía General, a la Policía Boliviana, para que no lleguemos a ningún hecho de violencia que pueda enlutar a las familias y que se garantice nuestro trabajo, porque nosotros también lo vamos a hacer respetar a través de las instancias que tenemos. ¿Cómo se entiende esto, José Luis, en un Estado de Derecho? La primera amenaza fue de un parlamentario, ¿no? Amenazó a la policía. Van creciendo las amenazas y la preocupación es latente, hasta el extremo que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido incluso pedir medidas cautelares, ¿no?, para proteger la integridad. ¿Por qué se ha descontrolado tanto este proceso electoral y por qué genera todo este tipo de reacciones? Por algo, Nebel, que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, las instituciones en nuestro país han sido destruidas por el movimiento al socialismo en estos 20 años que han estado al frente del Estado, y esto ocasiona que ninguna de ellas, o la gran mayoría de ellas, no cumpla su rol constitucional. Esto es lo que da como consecuencia que no puedan aplicarse las leyes, no se cumplan las leyes. Los funcionarios públicos, sea en el Ministerio Público, en la justicia, o en el órgano judicial, en este caso la propia Policía Nacional, no logran cumplir tampoco las obligaciones que la Constitución y las leyes se les imponen. Es decir, tenemos a un expresidente
que ya ha violado la Constitución y que quiere seguir violándola, quiere seguir incumpliendo la normativa, las leyes. Ya ha quedado claro que no puede ser candidato a la presidencia, pero insiste en serlo. Pero además de eso, sabe él muy bien y su entorno de abogados que si no tienes un partido político no puedes pues participar en unas elecciones nacionales. Es un tema ya absolutamente básico, pero la absoluta falta de respeto a la normativa, a las leyes, a la Constitución en el movimiento al socialismo llega a estos niveles de caos. Y son escenarios de caos a los que lastimosamente nos arrastran a todos los bolivianos, a toda la sociedad, porque este desorden generado por esta facción del movimiento al socialismo y por la oficialista incapaz de cumplir sus roles constitucionales, entonces terminan empujando al país a un escenario de violencia en las calles, violencia callejera, porque cuando las instituciones no funcionan, Never y a todos los amigos que siguen el programa, cuando las instituciones no funcionan en una sociedad o en un país, pues a sus miembros, a sus ciudadanos, no les queda más que resolver sus problemas por la violencia, por mano propia en las calles, porque esto debió haberse resuelto hace muchísimo tiempo con una adecuada interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional. Recordemos que fueron ellos mismos quienes en un momento dijeron que la reelección indefinida era un derecho humano, luego esa misma instancia retrocede sus pasos y dice otra cosa y finalmente la termina aclarando, cuando solo había que leer la Constitución y cumplirla. Pero bueno, como eso Evo Morales no sabe hacer y el movimiento al socialismo no sabe o no le gusta hacer, es decir, cumplir la ley y la Constitución, entonces han generado todo este desorden. Y como decía hace unos instantes, arrastran a toda la sociedad y a otras instituciones, porque también el Tribunal Supremo Electoral dubita, es temeroso para tomar las decisiones. Claro, esto responde a una composición también altamente politizada de varios de sus miembros, ¿no? Que son una mayoría y que por lo tanto evitan que el Tribunal Supremo Electoral asuma su rol constitucional con la firmeza que debe asumir la máxima instancia en procesos electorales. Entonces, tenemos instituciones muy débiles, una policía boliviana, un ministerio de gobierno que dijeron que tenían un plan milimétricamente elaborado para detener a Evo Morales por otros delitos, ya no estos, ¿no? De incumplimiento a la ley, a la Constitución, el apogeo del delito, en fin, todavía se sigue sumando este prontuario, si se quiere, o el rosario de delitos que acompañan a Evo Morales. La Policía Nacional no lo ha podido detener hasta el día de hoy. Es decir, tenemos en el Chapare un Estado al margen del Estado boliviano, o para ser más claros, no existe pues Estado de Derecho en Bolivia y por lo tanto se atrinchera en una región donde el Estado no puede ingresar, donde el Estado no tiene cómo ingresar, donde las fuerzas del orden que tienen el respaldo constitucional para hacer uso de la fuerza, para restablecer la paz social y beneficiar a la población con paz y tranquilidad, no lo hace. Entonces, estamos rodeados de instituciones que le cuestan mucho al pueblo boliviano, pero que no cumplen su rol. Y esto nos genera un escenario de incertidumbre, de caos, de violencia y de confrontación que lastimosamente repercute en la paz y tranquilidad de todos los bolivianos, en la economía de todos los bolivianos y afecta el derecho que tenemos todos de trabajar en paz, de estudiar en paz, de trasladarnos en paz de un lugar a otro, de transitar nuestras calles y carreteras en paz. Si se cumpliera la Constitución, mínimamente nuestros derechos deberían estar respetados, pero bueno, no hay quien los haga cumplir, no hay quien haga cumplir la Constitución y por eso tenemos que decir enfáticamente, en Bolivia no hay Estado de Derecho, en Bolivia la democracia está en crisis en su peor momento y la inestabilidad social, política y económica es la regla en este momento en la vida de los bolivianos. Aparejado a esta situación de desinstitucionalización está la crisis social. Hoy apareció el candidato presidencial del MAS, exministro de Gobierno, refiriéndose y pidiendo al presidente tome acciones. Escuchemos lo que dijo del Castillo. Familias bolivianas,
Soy Eduardo del Castillo, creo que todas y todos me conocen, fui ministro de Gobierno y en ese cargo, como en muchos otros espacios, enfrenté grandes desafíos y siempre dimos la cara. Hoy estoy frente al mayor desafío de mi vida, ser candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, convencido que la renovación de liderazgos es imparable y así como la necesidad de cambiar la vieja política que tanto daño ha hecho a nuestro país. Acepté este desafío porque veo lo mismo que ustedes. Necesitamos dar solución a los problemas que todas y todos estamos atravesando y necesitamos hacerlo ya, pensando en las familias bolivianas sin mezquindades políticas ni electorales. Caminando por las calles, hablando con la gente, se percibe la molestia por las filas, los precios, la incertidumbre, la preocupación del día a día, la impotencia de quienes ya no pueden más. Y esto no puede seguir así. Hoy no estoy aquí para defender partidos, ni ideologías, ni mucho menos personas. Estoy aquí para dar soluciones sin esperar a las elecciones, para trabajar por todas y cada una de las familias bolivianas. Desde que asumí este nuevo desafío como candidato a la presidencia, convoqué a un equipo selecto de especialistas y técnicos con un objetivo claro: encontrar soluciones serias, responsables, pero sobre todo viables para los problemas que estamos enfrentando en el país. Hoy quiero compartir propuestas para dar respuestas inmediatas a cada uno de los dramas más urgentes que estamos viviendo: la escasez de dólares y combustibles. Y lo digo aquí, de frente al pueblo boliviano, porque como candidato mi deber es compartir primero con ustedes las soluciones que propongo. Por eso presento mi propuesta públicamente, con transparencia, pero sobre todo con compromiso. Independientemente de los resultados del 17 de agosto, el que debe tomar las decisiones inmediatas hoy es el actual presidente de nuestro país. Cuando nuestras familias sufren por la falta de dólares, la escasez de combustibles y el incremento del costo de vida, es momento de tomar decisiones urgentes y activar todos los recursos necesarios para devolver la tranquilidad a las bolivianas y bolivianos. ¿Cómo lograrlo? Con acciones inmediatas del presidente del Banco Central de Bolivia. Debe ejercer esta persona su responsabilidad en coordinación con todas las instituciones que fuesen necesarias y con esto vamos a poder inyectar aproximadamente 1.000 millones de dólares a la economía y aliviar la crisis casi de inmediato. Haciendo cualquiera de las tres acciones siguientes, lograremos nuestros objetivos. 1. La emisión de bonos colateralizados. 2. La colocación anticipada de activos. Y tercera, ejercer las facultades que le confiere la ley para la administración de las reservas en nuestro país. Y lo digo con claridad, estas acciones pueden ejecutarse desde ya. Por eso, presidente Lucho Arce, con el respeto con el que siempre le hablé y hablo, exija al Banco Central de Bolivia que deje de ser una traba en la llegada de estos recursos. No se trata aquí de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones y es precisamente lo que estamos ofreciendo. Porque lo que está en juego no son partidos ni mucho menos ideologías. Lo que está en juego es el presente y el futuro de todas y cada una de las familias bolivianas. Y no podemos seguir esperando. Conozco Bolivia, conozco su fuerza, su dignidad y su capacidad siempre de salir adelante. Y es por eso aparece el candidato del Castillo y propone medidas. Y en redes, hoy en la noche, circula una carta de renuncia del director Roger Edwin Rojas Ulo, director del Banco Central de Bolivia. Tenemos la imagen, por favor, con sello de recepción, aparentemente, del gabinete, el 4 de junio del 2025. Un efecto casual, un efecto coincidente, esta renuncia del director del Banco Central de Bolivia. ¿Qué dice la renuncia? Señor presidente, por medio de esta nota presento mi renuncia irrevocable al cargo de director del Banco Central de Bolivia, designación que he tenido el honor de desempeñar desde el año 2020. Durante el tiempo en el que fui parte del directorio del Banco Central de Bolivia, la gestión se ha centrado en fortalecer la institución, desarrollando las labores que corresponden desde el ámbito estrictamente técnico y en cumplimiento de las atribuciones establecidas por la Ley 1670 y la Constitución Política del Estado.
Durante los casi 5 años de mi gestión hemos logrado un buen desempeño, pese a las múltiples dificultades y retos presentados por la actual coyuntura económica y política y social del país. Esto gracias al trabajo de todo el equipo, que sabe que hoy por hoy el Banco Central de Bolivia es el principal sostén de la estabilidad económica del país. Agradezco la confianza depositada en mi persona para estar al frente de tan importante institución. Con este motivo me despido con las consideraciones más distinguidas. Roger Edwin Rojas Ulo, director. ¿Casualidad, José Luis? ¿Qué crees que está ocurriendo o lo están usando a Del Castillo para que justamente se justifique lo que está pasando con el Banco Central? Parte del descalabro de la economía boliviana. Y cuando renuncia un director es porque las cosas realmente están mal en el Banco Central, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Banco Central, en lugar de funcionar como una entidad autárquica y por lo tanto proteger la política monetaria del país, ha fracasado porque está siendo manipulada y utilizada en función de los intereses político-partidarios del movimiento al socialismo desde que ingresaron al gobierno. Es decir, desde que Evo Morales ocupó el primer día la silla presidencial hasta el día de hoy. Y el resultado de todo esto es la pérdida de las reservas, la dificultad para el ingreso de divisas, la falta de disposición de divisas y por lo tanto toda la crisis económica que está viviendo el país. ¿Quién ha puesto a estos directores? ¿No los ha elegido acaso el movimiento al socialismo? ¿No han sido nombrados acaso por el partido del ministro de gobierno ahora candidato? ¿No ha sido acaso el presidente quien ha nombrado y ha designado autoridades en el Banco Central? Y por lo tanto estas autoridades, ya que no están institucionalizadas y no han podido y no han trabajado de manera independiente como corresponde a un Banco Central serio, son parte del problema, por supuesto. El Banco Central es parte del problema. El Banco Central ha hecho lo que el gobierno le ha pedido y eso constitucionalmente no corresponde por billetes del gobierno. Y por supuesto, estas renuncias, más allá de lo que pida o no pida el candidato, son parte de ese descalabro. No van a renunciar porque el candidato lo pida, tienen que renunciar porque son parte del problema, así como debiera renunciar el ministro de Economía, el viceministro del Tesoro, el ministro del área de hidrocarburos, el director o el presidente de YPFB. O sea, a medida de que este problema vaya empeorando, porque ya estamos en un momento de crisis que se va a ir agudizando, van a ir renunciando todos definitivamente porque son parte del problema y el pueblo los identifica como parte del problema. Claro, el señor del Castillo como candidato desesperadamente quiere buscar una posición que lo aleje de sus responsabilidades, ¿no? Imitando lo que hizo el actual presidente Arce, que intenta aparentar de que el culpable de todo es Evo Morales. Me refiero a la crisis de los temas de hidrocarburos, me refiero al fracaso de la política hidrocarburífera. Recordemos que Luis Arce dijo hace meses atrás de que él no era ministro de hidrocarburos, él era ministro de Economía, tratando de mentirle a la población y de escapar de su responsabilidad, porque él era cabeza del gabinete económico. Por lo tanto, él tenía la mayor responsabilidad en el tema económico. No estamos hablando de finanzas, estamos hablando de la economía de un país que dependía en gran medida de la política hidrocarburífera, de la venta del gas específicamente. Por lo tanto, él era cabeza del gabinete económico y ahora es cabeza de todo el Estado, o sea que su responsabilidad es ineludible. Pero él ha intentado zafarse de esa responsabilidad, porque además él como ministro es parte de la dirección, la directiva del área de hidrocarburos. O sea, es decir, no tenía por dónde escapar y sin embargo tuvo el tupé de intentar mentirle a la población. Por otro lado, porque tiene participación en las definiciones de yacimientos. Por otro lado, lo propio pasa con el señor del Castillo. Él es parte de un gabinete que estos últimos
casi 5 años, ha tomado decisiones equivocadas en los decretos, en las leyes que enviaron al Congreso, en lo que no pudieron hacer en el Congreso, en esa manera obtusa de ver la economía del país y las políticas de desarrollo del país y querer mantener esa lógica de estatismo, de capitalismo de Estado, esa lógica estatista, mantener las leyes que han impedido el desarrollo de el área de hidrocarburos en nuestro país con las distintas leyes que ellos mismos apoyaron. El señor del Castillo no estaba a cargo únicamente del área de seguridad, es parte de un gabinete que ha firmado decretos que no han servido para frenar siquiera un poquito la crisis económica. Yo, actual candidato, y a Luis Arce, candidato frustrado, que cuando el ministro no es escuchado por su presidente, cuando sus criterios no son atendidos y no son respetados por el presidente, por dignidad, como lo haría cualquier profesional digno, sabiendo que se están cometiendo errores, tiene que dar un paso al costado, tiene que denunciar, porque no puede ser parte de los equívocos que afectan a casi 12 millones de bolivianos. Del Castillo, como Andrónico y otros masistas que han estado en la cúpula del poder y que están aún en la cúpula del poder, tienen que pedirle perdón al país y tienen que explicarle por qué fueron cómplices de todas estas medidas desatinadas, de esta terquedad por mantener un modelo que hace muchísimos años se les dijo que era un modelo fracasado, porque lleva ya muchos años con un déficit cada vez mayor, porque era evidente que se estaban rifando las reservas en complicidad, por supuesto, con las autoridades del Banco Central, tanto las reservas en divisa como las reservas en oro. Por lo tanto, todos estos años del Castillo es un responsable más o un irresponsable más al que nos ha llevado a esta crisis que ya estamos viviendo y que tiende a empeorar. Aquí no puede haber este tipo de declaraciones tan suelto de cuerpo pensando que va a engañar a la población. No, señor del Castillo, usted es tan responsable como es el presidente Arce de esta debacle a la que nos han llevado. Y es una lástima que no tengan la dignidad para apartarse, no solamente de los cargos públicos que tan mal han manejado, sino además pretender mantenerse en él por la vía democrática o por otras vías mucho más indecentes e ilegales, como por ejemplo el líder del MAS, en su momento Evo Morales, o actual líder incluso político del MAS, siempre ha seguido. Es decir, el irrespeto a la ley, el irrespeto a la norma, el irrespeto a la Constitución y nunca poner los intereses de los bolivianos por delante. Esa es un axioma, esa es una forma de hacer política que lastimosamente impregna a la cúpula del masismo en cualquiera de sus tendencias. Claro, porque se entendiera que después del mensaje del Castillo es un efecto inmediato, porque habla concretamente del Banco Central de Bolivia, ¿no? Y pareciera que justamente el gobierno escucha que del Castillo las recomendaciones que le hace el ex responsable del Ministerio de Gobierno, y esto es lo que llama la atención. Por eso decías, casualidad, coincidencia, o todo es parte del argumento del plan para levantar la imagen del Castillo. Puede ser un intento de favorecer al candidato, pero es un intento inocuo, es un intento que no va a dar resultado, porque en todo caso del Castillo podía haber hecho cualquier recomendación cuando era ministro, cuando tenía mucho más poder. Ahora no es ministro, no tiene poder, no es parte del gabinete, es apenas un candidato. ¿Por qué lo irían a escuchar ahora? ¿Por qué iría a dar ahora estos consejos y que sí lo escuchen si cuando era ministro no lo escuchaba? ¿O es que cuando era ministro él pensaba que realmente estas políticas eran correctas? Es un desatino total. Habrá que preguntarle a del Castillo también, entonces, ¿qué piensa del modelo económico que el MAS ha llevado adelante durante 20 años? Era un fracaso. No olvidemos que él, con su grupo de muchachos de buen dinero, buen acomodo social, eran parte de Columna Sur y salían a las calles a torpedear, a panfletear, a pintar las paredes, etcétera, en favor de Evo Morales, ¿no es verdad? Y luego con Luis Arce
es ministro. O sea, entonces primero tiene que comenzar reconociendo que lo que él ha apoyado durante 20 años ha sido un error garrafal y que le han hecho mucho daño al país. Y a partir de ello tendrá que explicar por qué quiere ser ahora candidato, para cambiar todo lo que hicieron mal, para cambiar y dar un viraje de 180 grados y reconocer que todo lo hicieron mal. En fin, hay muchas preguntas que tendría que responder del Castillo, pero si esto es algo tramado, no le va a ayudar en lo absoluto, porque al final un director del Banco Central es como una golondrina, no hace verano. Aquí las decisiones que se tomen para salvar la economía del país tienen que ser estructurales y, por supuesto, pasa por cambiar, no un director, pasa por cambiar al presidente del Banco Central y a todo el directorio por la forma en que han manejado la economía del país. Pasan por cambiar a los directores de la ASFI, pasa por cambiar la normativa vigente en Bolivia, pasa por cambiar el tema de el precio de la divisa en Bolivia, pasa por cambiar estas regulaciones que impiden la llegada de turistas, la exportación de productos, en fin, son cambios estructurales que tienen que darse, pero que son varios, no pasa por un director. Por lo tanto, el señor del Castillo lo único que hace es demostrar este maniqueísmo al que está acostumbrado y que esa es su forma de hacer política, y creo que eso no le va a servir para mejorar siquiera medio punto en la preferencia electoral. Muy bien, se nos acabó el tiempo, José Luis. Un gusto conversar contigo esta noche. Buen descanso. Gracias, Never, y le deseo a todo el país mejores días. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos separamos unos instantes de ustedes. Al retornar de la pausa vamos a hablar del lanzamiento de la nueva serie de billetes de 100 bolivianos, la serie B, que empezó a circular desde ayer. Se han impreso más billetes. ¿Qué significa introducir dentro del mercado boliviano mayor cantidad de papel moneda? Al volver de la pausa hablamos del tema. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.